7 de la mañana, 17 minutos. Saludamos a esta hora al doctor Germán Umaña, ministro de Comercio, Industria y Turismo. Señor ministro Umaña, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Y un saludo a sus oyentes. Muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Señor ministro, ¿desde cuándo sabía usted que iba a ser ministro? Era un secreto muy guardado. No, pues era un secreto muy guardado para todos, incluyéndome a mí. Yo supe. ¿Cómo así, señor ministro? Cuéntenos, ¿cuándo le dijeron esto? No, me llamaron unas 12 horas antes, 24 horas antes. Y bueno, pues una sorpresa, pero una sorpresa interesante, importante y agradable para poder contribuir con el proceso maravilloso que creemos hoy se inicia. Bueno, pero, señor ministro, ¿usted es petrista? Yo soy un profesor de la Universidad Nacional de Colombia, soy alguien que ha tenido experiencia internacional y creo firmemente en el proyecto de desarrollo económico y social que está planteando el presidente Petro hacia el futuro. No, pero por supuesto, conocemos de su experiencia, la admiramos y la subrayamos. Lo hemos leído y conocemos varios de sus documentos, señor ministro. La pregunta va más hacia ¿dónde están los puntos más comunes que tiene usted en su manera de ver su cartera y la administración de Gustavo Petro? Sí, señor, yo creo que es una pregunta bien dirigida en el sentido de que, por una parte, el tema de la política internacional, comercial y de inversiones es un tema en el que se tienen que generar equilibrios para manejar nuestra inserción competitiva y virtuosa en el entorno internacional. Tal vez lo más importante es que debemos seguir en la internacionalización, en la globalización con un rostro humano. En segundo lugar, que es necesario también equilibrar el desarrollo industrial de los servicios en materia sostenible para hacer la transferencia de la que tanto han hablado del sector energético a un sector con incorporación de progreso técnico, con transferencia de tecnología y con un papel fundamental de la pequeña y mediana empresa y la generación de empleo en ese desarrollo virtuoso de nuestra inserción y el crecimiento, pero más que el crecimiento, el desarrollo y la sostenibilidad. Y en tercer lugar, todo el tema de un turismo sostenible que está atado directamente al fortalecimiento del proceso de paz y que esas zonas olvidadas de Colombia, maravillosas desde el punto de vista de la naturaleza, del agua, de las comunidades indígenas y otras comunidades que han sufrido tanto, puedan recibir las bondades de un turismo con el respeto a ese desarrollo sostenible que le estoy mencionando. Señor ministro, lo saluda Fernando Quijano y obviamente de la parte, digamos, filosófica a los hechos concretos. ¿Ya tiene en mente quiénes van a ser los viceministros cruciales para su desarrollo y la directora o el director de ProColombia? Mire, 24 horas le conté que supe que me iban a proponer. Fernando, profesor Quijano, tranquilo, que es que el señor ministro acaba de llegar. Pero está pidiendo la dirección de la oficina, tranquilo. Entonces, no, lo entiendo perfectamente, le agradezco su pregunta, pero le pido la oportunidad de pensar, porque antes de hablar hay que pensar. Claro, eso sí, perfecto. Ministro, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. En su cartera están los asuntos más importantes del sector productivo que van desde las grandes empresas hasta los microempresarios o los tenderos en el comercio. Frente a ellos, ¿qué piensa usted que debe hacer la reforma tributaria? Sí, don Juan, primero que todo saludarlo. Tuve el placer de que usted me entrevistó hace muchos años cuando yo era candidato a la rectoría de la Universidad Nacional. Eso es lo que soy yo, un profesor señor, de la Universidad Nacional. Lo recuerdo. Entonces, así lo recuerdo y con mucho respeto, señor ministro. Y además una gran admiración por su periodismo. En general, pues el tema de la reforma tributaria es del resorte del presidente y del ministro de Hacienda. Por supuesto hay temas que tienen que ver con la cartera
y tienen que ver con los recursos necesarios para contribuir al desarrollo de la política industrial sobre todo y la política de turismo, en donde esos temas de político pues necesitan recursos, sobre todo para potenciar el desarrollo de las regiones más olvidadas de Colombia en materia de turismo y de la pequeña, mediana empresa, y por supuesto del efecto de lo que ellos producen para que el comercio sea un comercio sostenible y sea un comercio amable con la importancia de la producción nacional en el total del Producto Interno Bruto colombiano en esos sectores. Claro. Ministro Umaña, déjeme ir a lo personal, independientemente, por supuesto, de todas sus calidades y aptitudes para desempeñar este ministerio, ¿usted también lo ve como una especie de homenaje a la memoria de su hermano Eduardo Umaña Mendoza, para quienes no lo saben, defensor de derechos humanos asesinado en nuestro país? Mire, yo tengo un privilegio familiar. El único problema es que éramos 3 hermanos y como yo era el menor, me tocó la peor parte en cuanto a su inteligencia, ¿no? Sí. Pero yo soy hijo de Eduardo Umaña Luna, uno de los autores de la violencia en Colombia, con el maestro Orlando Faxborda y con el monseñor Germán Guzmán Campos. Desde ese entonces mi familia ha sido una luchadora por los derechos humanos. Mi hermano, que fue un hombre maravilloso, asesinado vilmente en su momento. Y por supuesto, yo como profesor de la Universidad Nacional, aunque en el área de ciencias económicas, sí considero que es un homenaje a una trayectoria de intelectuales, de pensadores y de gente que siempre trabajó por el país a una costa de su vida, como en el caso de mi hermano. Ministro, con los buenos días, le saluda William Calderón. Felicitaciones por su nombramiento. Un tema también que es muy sensible es el de los días sin IVA, que fue una estrategia que usó el gobierno saliente para reactivar la economía. ¿Definitivamente se acaban los días sin IVA? ¿Hay alguna probabilidad de que usted ahora, como titular de esta cartera, escuche a los comerciantes y traten de revisar la medida, o ese es un tema que ya está chuleado? Bueno, por supuesto, lo que sí le quiero decir es que hay que escuchar a todos los agentes económicos y sociales de los diferentes tamaños que existen en el país, incluidos nuestros amigos los comerciantes, que desempeñan un papel fundamental. Sobre el día sin IVA, pues usted ha oído las declaraciones del ministro de Hacienda y por supuesto estamos en mora de saber cuál es el contenido de la reforma tributaria, en donde ahí se decidirán cosas muy importantes. Señor ministro, le pregunto a Santiago Ángel y bienvenido a su cargo y también felicitaciones. Hay mensajes que han sido importantes del presidente sobre las importaciones, especialmente en los productos y los insumos agrícolas. ¿Va a haber sustitución de importaciones? ¿El gobierno va a frenar la importación de estos insumos y productos del agro? No, yo no he oído al presidente Petro en ese tema. No es frenar las importaciones, es promover la soberanía alimentaria. Y promover la soberanía alimentaria significa que hay que recuperar el desarrollo del campo. Y el desarrollo del campo porque, como usted ve en este momento, ante el incremento de los precios internacionales, pues es necesario tener un sector agropecuario fuerte, otra vez sostenible, que no cierre las importaciones ni mucho menos, sino que podamos generar un equilibrio entre las necesidades de soberanía y seguridad alimentaria y las importaciones. Señor ministro, usted ha hablado en sus columnas del juego asimétrico del comercio y ha hablado de la necesidad de que se deben hacer y tomar medidas para cambiar esas asimetrías. ¿Eso significa de alguna manera renegociación de tratados de libre comercio, incluido el de Estados Unidos? Bueno, este juego asimétrico del comercio es un libro que yo publiqué a mi regreso de la comunidad andina, donde
pues desempeñé un papel interesante con el embajador Sebastián Alegre y con el embajador Guillermo Fernández de Soto, que fueron mis jefes en su momento, ¿no? Y ese juego asimétrico es algo claramente determinado en el entorno multilateral. Usted sabe que en la OMC se lanzó la ronda de Doha porque se consideraba que no se habían tenido en cuenta todos los intereses de los países en desarrollo. Desafortunadamente no ha tenido después de 1994 hasta ahora esos desarrollos. Lo que es necesario analizar en materia comercial y de inversiones y de servicios y de propiedad intelectual es cómo empezar a trabajar multilateralmente y bilateralmente en generar esos nuevos equilibrios para tener una internacionalización con rostro humano que sea favorable a los países en desarrollo. Usted también habla en sus columnas en el pasado del riesgo país. ¿Cómo cree que nos va a percibir las calificadoras de riesgo y los mercados internacionales frente a este tipo de iniciativas que ustedes y el gobierno plantea? Pues yo no veo por qué las calificadoras de riesgo tendrán que percibirnos de una forma negativa. Todas las iniciativas son para el desarrollo y para la sostenibilidad del país. En la medida en que haya desarrollo, sostenibilidad y cumplamos nuestros compromisos internacionales, pues lógicamente las calificadores de riesgo tendrán que reconocer la importancia de esas características que le estoy mencionando. Sobre Venezuela, señor ministro Umaña, sobre Venezuela, ¿qué tan rápido y cómo piensa usted debemos redireccionar y restablecer el comercio entre las dos naciones? Bueno, como usted sabe, hasta el día de ayer, es que en 24 horas han pasado muchas cosas. Hasta el día de ayer fui yo presidente ejecutivo de la Cámara Colombo-Venezolana. Nosotros sabemos que las relaciones comerciales, la seguridad en los pagos, la institucionalidad que se debe recuperar con Venezuela debe hacerse en el muy corto plazo. Es decir, la apertura de la frontera norte de Santander, Táchira, en beneficio sobre todo de cerrar esa brecha en los indicadores sociales por el cierre de la frontera que se ha presentado, es fundamental, es de corto plazo, y como dicen los economistas, el corto plazo significa cualquier cosa, pero pocos días. Señor ministro, muchísimas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Desde que fue su nombramiento, amigos suyos han destacado su participación directa o indirectamente, como don Silverio Gómez, quien trabajó con usted en portafolio, y a ellos les tenemos mucha credibilidad, así que mucha suerte, que Dios lo bendiga, y si le va bien, le va a ir bien a Colombia y nos va a ir a todos. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, espero que tengamos un mejor país con mayor justicia social y con mayor paz.